¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Recientemente publiqué este video que era un review sobre un módulo multímetro de diferentes variables de la electricidad, tensión hasta 300 volt, corriente hasta 100 amperes. O sea, podemos deducir que es monofásico porque no podríamos poner en trifásica entre dos fases, por ejemplo, porque hay 380 y llega hasta 300. Debe haber de hecho en la caja dice que hay un modelo de 400 volt que no sé si tiene eh, cuatro borneras para neutro y las tres fases o sigue manteniendo dos y hay que poner uno entre fases, por ejemplo para medir trifásica. Bueno, pueden ver el video, les agradezco, ya veo que los están viendo, ya hay gente viendo el video. Y lo que quería ahora era empezar con otro video de este mismo aparato en el que nos habíamos hecho una pregunta que era si con este aparato podíamos medir el factor de potencia del caloventor, por ejemplo. El caloventor tiene un motorcito que tiene que tener un determinado factor de potencia, más o menos alejado del uno, y gran parte del consumo es de una resistencia eléctrica que tiene un factor de potencia 1, porque es una resistencia. Los videos anteriores explicamos qué pasaba con las resistencias y las bobinas con respecto a la onda de tensión y corriente, cuando están funcionando obviamente en corriente alterna. Habíamos hablado un poco de la corrección de factor de potencia y habíamos visto un caso extremo, no por la potencia, sino por el bajo factor de potencia. Un motor que tenía 0,5 de factor de potencia por diversos motivos, básicamente de calidad constructiva, de diseño. Y lo que habíamos calculado era que para corregirle el factor de potencia a 95 había que poner 99 microfaradios de capacitor, que equivalen a 1.4 kVA reactivos de capacitor. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos medir el factor de potencia con este aparato? No es un cofímetro. De hecho, hay aparatos que son dedicados a medir el factor de potencia. Claro está, miden la potencia, miden la corriente, hacen un cálculo interno y te dicen el factor de potencia o el coseno phi, que se refieren a lo mismo. Lo que pasa es que el factor de potencia no tiene en cuenta las distorsiones de la red, entonces puede ser engañoso. Se refieren a ambas cosas, al desfasaje que hay y pérdida de eficacia de la potencia de la corriente alterna ante cargas inductivas. Pero volviendo al tema, ¿qué datos tenemos nosotros? Y nosotros tenemos está consumiendo 1670 watts. Miren ustedes, pensaba que eran 2000. Me midió el aparatito esto. 7,9 amperes y que se alimenta, vamos a agregar una variable más a 220 volt. Sabemos esto. Vamos a checar un poquito. Bien, tenemos estos tres datos. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto que la potencia en corriente alterna, si el factor de potencia era 1, era el producto entre la tensión y la corriente? Pero si el factor de potencia no es 1, hay que incluir justamente ese coeficiente. Y si yo ahora les digo que la potencia medida, o sea, estos 1670 watts, que no se están viendo muy bien, ahora los vamos a poner, veo que no se están viendo muy bien, entonces vamos a ponerlo directamente en color negro. 1670 watts. 79 no, 670, lo que me midió. Bien, ahora sí.
esta potencia medida de 1670 watts dividido lo que nos dio el voltímetro, que eran un poquito más, eran 224, ¿no? Lo que había medido. Estos 220 volts por los 7,9 amperes me van a dar el factor de potencia. Vamos a ver. A ver, vamos a verificar en el video. Cuando lo conectábamos, 210. ¿Cómo bajó, Porque antes había, fíjense ustedes, antes de conectar, 224. O sea, por conectar esta potencia cayó. Es mucho lo que cayó. Es realmente mucha la caída de tensión. Un tema que va a haber que prestarle atención. Bueno, ¿qué podemos hacer? Medir, estaba en 224, vamos a dejar en 220. Como ya pueden ver, estamos arrastrando varias, eh, no errores, pero distintas mediciones. Y eso lo que produce es un error final, obviamente. No hay otra posibilidad que si arrastras errores en la medición, en el redondeo, todo, ese error lo vas a arrastrar. A ver, ahí igual esto, igual acá. Qué feo que salió. Bien, ahí. No sé por qué no le puse el igual del... Ahí está. Potencia medida, 1670 watts. 1670, sabemos que son watts. Abajo nos dio 220 volt por 7,9 amperes. Casi 8, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir arrastrando errores que van a hacer que el resultado final se aleje de la realidad. Por eso, desde ya les digo, lo mejor es, obviamente, usar el instrumento correspondiente. Pero bueno, vamos a ver si podemos salir del paso con lo que tenemos. Es la idea, ¿no? Vamos a ver si podemos salir del paso. No estoy denostando, ni mucho menos, a los que tienen estos maravillosos instrumentos, que espero por ahí algún día llegar a tener algo parecido. Eh, Vamos a hacer la cuenta, 1670, primero la de abajo, 220 por 7,9. Acá tenemos 220 por 7,9 igual 1738. O sea, abajo va 1738. Directamente lo borramos porque me estoy quedando sin lugar en la pantalla. Dijimos 1738, ¿no? Y ya podemos apreciar que si abajo da 1738, que es más grande que 1670, el factor de potencia nos va a dar un poquito menos de 1, debido al motor, principalmente. Si nosotros calculáramos una corrección del factor de potencia de este aparato, no sería para los 1670 watts medidos. Tendrían que ser solamente para la potencia del motor, porque si hacemos una corrección como en el motor anterior que tenía 1 kilowatt para 1670, estamos gran parte de la potencia que consume el caloventor es la resistencia, que tiene factor de potencia 1. Entonces estaríamos sobrecompensando. A ver, vamos a hacer la cuenta. 1670 dividido 1738. Esto nos da 0,96, 0,8, bueno, todo este choclazo. Con esto, ¿qué podríamos decir? Que este aparato está dentro
este aparato estaría dentro de lo que piden las normativas para el factor de potencia. Pensé que iba a dar 0,90, no pensé que iba a dar tan bien. No pensé que iba a dar tan bien. Teóricamente, este caloventor, que repito, lo que tiene de bajo factor de potencia, o mejor dicho, lo que baja el factor de potencia es el motor, pero el motor consume muy poquito. Será un motor, no sé, de 50, 100 watts, más o menos. 40 watts, como los de un ventiladorcito. Y tiene este factor de potencia. Entonces, con esto vemos que aunque la potencia es de 1670 watts, si nosotros queremos hacer una corrección, acá no la vamos a tener que hacer porque nos dio bien, nos dio arriba de 0,95. Pero si quisiéramos corregir, si nos hubiese dado, no sé, 0,80 y lo queremos llevar a 0,96, íbamos a tener que calcular para la potencia del motor, no para la potencia total del aparato. Porque la mayor parte de la potencia es una resistencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que diferenciar bien cuál es la carga inductiva que queremos corregir, que necesitamos corregir. O sea, si tenemos una casa y queremos medir qué potencia, qué factor de potencia tiene, vamos a aprender todo lo que tenga bobinas. Desde el timbre, que tiene un transformador, todos los transformadores que queden conectados, de aparatos, todos, las luces LED, que también tienen factor de potencia bajo, algo de 0,60, 0,70, los motores, si hay motores, los ventiladores de techo los ponemos a andar, los aire acondicionados por los compresores. Prendemos todo eso, medimos la potencia, medimos con la pinza amperométrica y hacemos el cálculo del factor de potencia a plena potencia. Obviamente eso es a plena potencia. Y si corregimos con un capacitor en el tablero, cuando esos aparatos estén apagados va a haber sobrecompensación, que puede ser malo, puede producir transitorios, puede subir la tensión. Por eso lo ideal que se puede hacer son dos cosas. O poner un banco automático que vaya agregando capacitores a medida que se conecta carga inductiva, o ponemos los capacitores en los diferentes aparatos que queremos corregir. Por ejemplo, tenemos un circuito de aires, hacemos un pequeño tablerito, una cajita de corrección para los circuitos de aire. Ahora el problema empieza a ser cuando, qué sé yo, circuito de iluminación también podríamos medir y corregirlo. Motor de heladera, si tiene eficiencia energética A, trae capacitor. Si no la trae, podemos hacer esto mismo. Igual en el próximo video vamos a hacer una corrección de algo que no sea engañoso, porque ya les digo, fue un engaño. Porque si ahora quisiéramos hacer la corrección, que es lo último que llegamos, no la vamos a hacer sobre 1770 watts. Tendríamos que apagar la resistencia y medir la potencia del motor. Pero eso lo vamos a ver en otro video, una pequeña introducción, y después vamos a seguir haciendo mediciones para corregir el factor de potencia. Vamos a llegar también a esas que eran promedio, pero nuevamente, promedio es promedio. Lo ideal es corregir la potencia inductiva que se esté usando en el momento que se esté usando. Ni sobrecompensar, ni hacer un promedio que si llegan a usar toda la carga inductiva a pleno, va a estar compensado de menos, no va a alcanzar. Así que bueno amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, espero sus comentarios, si les gusta el canal les pido que se suscriban, me ayudan mucho.
Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo.